La anterior ocasión, Raúl, hablamos de quienes ganaron en la elección federal en Yucatán, tanto para ministros de la Corte como para magistrados de los diferentes circuitos y jueces incluso de distrito. Pero bueno, el proceso no ha acabado todavía. Hay controversias entre los mismos consejeros del INE para hacer una especie de calificación de la elección. No basta con ganar para ya tener la constancia de mayoría, ahora están haciendo una nueva revisión, si todos cumplen con los requisitos que tiene la convocatoria, y en particular el asunto de la calificación. A diferencia de Yucatán, donde el comité de selección que presidió Marcos Celis, el primer filtro fue checar todos los requisitos de los aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Que todo esté en orden. Yucatán, exacto, que todos tengan 8 en licenciatura por lo menos y 9 en maestría o posgrado. Si no pasabas ese filtro, no pasabas a la insaculación y menos a la boleta electoral. Ahora resulta que muchos de los que ganaron probablemente no cumplan con ese requisito, que está en la Constitución incluso federal. Entonces el INE ya se entrampó en esta serie de revisiones de la calificación o idoneidad de los candidatos que ganaron la elección y están en ese proceso. Hay diferencias de criterio. Hay incluso un candidato que ya recurrió a la Corte para decir, a mí me pueden dejar fuera porque mi especialidad de posgrado tenía mayor número de asignaturas, de un nivel más elevado. Y por esa razón no alcancé. Exacto, por eso no alcanzo el 9, pero bueno, alcancé 8.8, 8.9, 8.7 y la Corte ya le dio la razón, porque no es lo mismo calificar, por ejemplo, haciendo una analogía, un médico familiar de un neurocirujano. Exacto, las dificultades. Exacto, el grado de dificultad es mayor. Entonces el INE decidió hacer un receso y para definir muy bien los criterios, porque tienen que calificar a todos los aspirantes que ganaron la elección. Y esa es la idea, o sea, igual hacer ese proceso y ese receso, porque pues todos van a empezar a decir, oye. Claro, y eso puede dar pie a más impugnaciones, a más quejas, a más recursos de revisión. Pero bueno, en este momento estamos en ese proceso. Platicaba yo con funcionarios del INE, el Consejo Local del INE en Yucatán. Me dicen que al parecer los que ganaron aquí para magistrados de circuito no tienen ese problema porque sí cumplen con los requisitos. Entonces, sin embargo, el INE pues, está generando inquietud entre los ganadores porque dicen, ¿no será que nos quieren descalificar para meter al segundo lugar por otros motivos? O sea, creen que podría pasar. Políticos creen que puede pasar eso. Aparentemente no va a ocurrir en el caso de Yucatán, sí se revisaron bien los perfiles, pero bueno, ayer el despacho de consultoría Integralia emitió un reporte, un 9º reporte sobre la elección judicial, que me parece muy, muy interesante. Integralia habla de 5 conclusiones del proceso y de 2 riesgos que ve de esta elección judicial. Rápidamente, ¿cuáles son las 4 conclusiones que hacen? Lo que ya habíamos comentado, bueno, baja participación y alta inducción del voto por el asunto de los acordeones. Ese es un punto. Es un punto. La participación heterogénea. ¿A qué se refiere esto? En general, el porcentaje de votantes que acudió a las urnas fue del 13%. Pero hay estados como Coahuila, donde gobierna el PRI, que tuvo un 24.3%, y Guanajuato, donde gobierna el PAN, que fue el menor porcentaje de asistencia a las urnas, que fue del 6.7%. Wow. O sea, muy, muy bajo. Estados gobernados por Morena se distribuyeron entre un 9 y un 19.5%, 9% Baja California, 19.5% Veracruz, y pues, los estados gobernados por el PAN y MC tuvieron por debajo de esta tasa nacional. ¿Qué otro ocurrió en la elección? Un récord de votos nulos, como nunca antes en una elección federal. Se emitieron más de 450 millones de votos para todos los cargos en disputa, pero se dio la mayor cifra de votos en una elección federal, con 58 millones de votos nulos y 59.8 millones de recuadros sin utilizar. Dejaron espacios en blanco. No votaron sabían. Por algunos y por los demás no votaron. Porque supongo que no pero sabían. Es altísimo, entonces sí, casi 60 millones de recuadros quedaron sin votar. La cuarta concepto que emite Integralia es que hubo una inducción diferenciada del voto por entidad federativa. Aunque los cargos nacionales ganaron todos los candidatos oficiales del acordeón, en el caso de la Corte, el candidato Hugo Aguilar ganó en la mayoría de las entidades y se observan diferencias locales.
Por ejemplo, Leña Batres obtuvo más votos en Baja California Sur, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Tabasco y Tamaulipas. Ahí ella estuvo en primer lugar, no Hugo Aguilar. Arístides Guerrero obtuvo una elevada votación en Chiapas, en San Luis Potosí. O sea, hubo variaciones en cuanto a estados. A los que estaban en el mismo acordeón. Mira. Eso llama la atención. Integralia dice también que el mayor voto entre personas de baja escolaridad. Tal como ocurre en una elección ordinaria, en algunos estados como Chiapas, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Tabasco, el voto para los candidatos oficiales fue mayor entre la población con primaria terminada, nada más. En contraste, la mayor parte de las candidaturas perdedoras tuvieron porcentajes similares de votación entre todos los niveles educativos. Ahora, ¿cuáles son los dos riesgos que señala Integralia? De manera sintética, que el tema de la austeridad se aplique en la próxima elección y se destinen menos recursos para la elección de 2027 y con ello se obligue al INE a reducir el número de casillas, la calidad del material electoral, a modificar la legislación para que los votos se cuenten en los consejos distritales como ocurrió en la elección judicial. No los funcionarios de casilla fueron los que contabilizaron, sino que se llevó... Y mucha gente no lo sabe. Claro, o sea, el voto, o sea, el ojo ciudadano no estuvo presente. Entonces, Integralia ve como un riesgo que se pueda trasladar al proceso de elección. Pues te hace pensar muchas cosas, Félix. Así es. El riesgo de una reforma electoral. Integralia dice que la presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo a principios de año que luego de la elección judicial enviaría una segunda propuesta para reformar el sistema electoral de México. Pretenden eliminar plurinominales, reducir financiamiento público a los partidos, disminuir costos de organización electoral, entre otras cosas. La postura crítica de varias consejerías electorales respecto a la baja integridad de la elección, que Morena y el gobierno rechazan, podría estimular que la eventual iniciativa incluya una nueva conformación del Consejo Electoral del INE, o sea, que haya una nueva forma de designarlos. Obviamente, lo que se teme es que haya mayor injerencia por parte del Ejecutivo Federal. Y así nos vamos. Hay datos muy interesantes. Hace un comparativo entre la elección presidencial de 2024 con la de 2025, de junio de este año. La participación en 2024, promedio nacional, fue 61%, el 13% en la elección judicial. Los votantes, 61 y 13. 61 y 13, okay. Un contraste enorme. Votantes, 60.1 millones en 2024 y 13 millones en 2025. Votos totales emitidos, 60.1 millones en 2024 y 458.8 millones en 2025. La razón es porque hubo 881 cargos en juego, entonces fue mayor el número de boletas incluso impresas. ¿Qué se hace con todo eso? 602 millones de boletas impresas contra 312 de la elección de 2024. Boletas sobrantes, hubo 524 millones de boletas sobrantes que se van a tener que destruir a la basura contra 137 millones de la elección anterior. Y así se va. El Integralia hace un reporte muy completo, estado por estado. Hay un dato que me llama la atención, que es en el caso de la península de Yucatán. Históricamente Yucatán ha tenido el mayor porcentaje de participación electoral y resulta que fue el más bajo en esta ocasión en la elección judicial. Campeche tuvo el 14.9% de afluencia a las urnas, Quintana Roo tuvo el 13.8% y Yucatán el 12.7%. Fue el más bajo de la península. Para que veas la diferencia. Lo cual llama la atención. Pues todo dice algo, Félix? Sí. Todo comunica. Tener esos detalles. Sí, claro, desde luego, muy interesante. Hace la correlación también entre el asunto de las redes sociales y los aspirantes. Dice, por ejemplo, ¿cómo es posible que el candidato ganador, Hugo Aguilar, que tuvo el mayor porcentaje de votación en todo el país, tiene 1.500 seguidores? Jamás y resulta que tuvo el mayor número de votos cuando nadie lo conoce, ¿no? Lo cual es extraño. Hay, ¿Y cuántos intentaron ser tan virales? Exacto. Poder jugar un poco con la creatividad porque no hay tanto presupuesto, pero bueno, claro, esa es la idea. Dice que realmente las redes sociales no son suficientes, obviamente, para posicionar un candidato, para darlo a conocer. Y pues bueno, también hace Integralia un recuento de cómo quedaron los ganadores de los distintos estados para el Tribunal Superior
de los estados. Félix, para finalizar, cuéntame. Sí, rápidamente, Raúl, ya abusamos del tiempo. Te decía que Integralia en su 9º reporte incluye cómo quedaron los candidatos a magistrados en cada entidad federativa, y en el caso de Yucatán confirma que para el Tribunal Superior de Justicia, no voy a decir el número de votantes porque ya lo hemos dado en una ocasión anterior, confirma que Erika Torres López quedó en primer lugar, Carolina Muñoz Gasca, Gerardo Martín Chacón, Hernán Vega Burgos, Sofía Elena Cámara Gamboa, Jenny Mariana García Brito, Roberto Carrillo Granados y Claudia Crisol Antonio Mayor y Alan Jesús Hernández Conde. Estos son los que van a integrarse al Tribunal Superior de Justicia el 1 de septiembre. Bueno, todos, el 6 entran el 1 de septiembre y 3 en fecha posterior, porque hay 3 todavía no está definida. Magistrados actuales que se ampararon contra la reforma que envió Mauricio Vila Dosal y permanecen en sus cargos. Y déjame comentarte que extraoficialmente sabemos que la Suprema Corte ya emitió una resolución respecto a la impugnación que hizo el gobierno, bueno, instancias federales, contra los 6 magistrados que permanecieron por un acuerdo político. Exacto. 6 se quedaron, incluyendo a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y todo parece indicar, Raúl, bueno, ya lo habíamos comentado, que ya es un hecho que la Corte va a derogar su nombramiento y se van a tener que irse y van a participar probablemente en una siguiente elección. Serían 6 cargos. Serían 6 cargos más que se van a proceso electoral y sería en 2027.